Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los estudios de Orange County, California, de EWTN y de Radio Católica Mundial para tener una edición nueva de su programa donde vamos a poder abordar un tema de muchísimo interés con una persona también de muchísimo interés. Como siempre, quiero agradecer que escriban y animarlos a que escriban a nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com para hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus propuestas de programas. Como en muchas ocasiones he señalado, yo no puedo responder directamente a los correos electrónicos que nos hacen llegar, no es posible hacerlo porque el volumen es muy alto, pero sí lo he ofrecido y les confirmo, leo cada uno de los correos electrónicos y aquellos correos en los cuales piden oraciones para situaciones muy delicadas, familiares que nos hacen llegar. Yo mismo presento mis pobres oraciones, pero además lo más importante es que estas oraciones son puestas a los pies en el monasterio que se encuentra en el mismo local de EWTN en Birmingham, Alabama, así como en el santuario y en el monasterio donde la Madre Angélica está junto con sus religiosas. Así que ya saben, cuenten con las oraciones. Nosotros contamos además con las suyas, así como el apoyo económico que puedan hacer llegar para que EWTN pueda seguir adelante con su apostolado. Estamos en esta ocasión con una invitada de lujo que ya habíamos tenido hace poco tiempo contándonos su increíble testimonio de haber sobrevivido a un aborto y de cómo eso condujo a que Dios la llevara a convertirla a ella con su esposo en un instrumento de la causa de la evangelización y de la vida. Bridget Highlight, bienvenida nuevamente a nuestro programa y gracias por estar con nosotros. Gracias, encantada de estar de vuelta, gracias. Gracias, Bridget, por haber aceptado volvernos a acompañar en este programa. Nos contaste un testimonio muy bonito que yo animo a que nuestros televidentes lo busquen en YouTube, en EWTN en español /YouTube, ahí, o YouTube más bien /EWTN en español, donde pueden encontrar los videos anteriores de Cara a Cara. Allí Bridget nos contó su experiencia y su testimonio, pero desde hace ya algún tiempo, junto con tu profesión de traductora y de intérprete, Bridget, tú y tu esposo, que es un cantautor católico, se han dedicado a la evangelización y especialmente a tratar de llegar a la gente joven con un mensaje. Debemos defender la vida desde el momento de la concepción. Cuéntanos un poquito cómo decidiste lanzarte a este apostolado. Bueno, ese comienzo, creo que Dios fue el que tuvo la idea. Eso aconteció y comenzó hace décadas realmente, cuando mi esposo y yo nos casamos. Después de un año más o menos comenzaba todo el movimiento Pro Vida en los Estados Unidos. Y como yo tenía un testimonio fuerte, personal, mi esposo me dio ánimo para que lo compartiera con la gente y comencé a hacerlo y viajábamos por todos los Estados Unidos hasta teníamos a nuestro primogénito durante esa época que viajaba con nosotros y eso fue realmente una época muy linda de nuestro matrimonio. Y cuando viajabas con tu bebé, viajabas con tu esposo, normalmente ¿a qué lugares ibas y a qué lugares te invitaban y qué es lo que pedían que hicieras? ¿Cuál es el testimonio que pedían que dieras? Sí, pedían que hablara de mi historia sobre, bueno, dos detalles muy personales de familia y en este momento quiero agradecer a mi familia por permitirme compartir estos detalles, porque a veces en programas como este hablamos, la gente dice cosas y es importante darse cuenta de que todo esto es la verdad y tiene que ver con vidas reales, personas, y entonces detrás de la historia lidiamos en mi familia con
no actitudes, sino con sensibilidad, con momentos en que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo decir las cosas y cuánto decir. Pero les agradezco mucho a mi familia por el apoyo. Entonces, comencé a hablar de dos detalles que sabía desde niña. Primero, siendo que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, que mis padres vivían un matrimonio difícil, como mucha gente, muy turbulento, dificultades de todo tipo, y pensaban que no podían soportar a otro hijo. Y entonces, como no era legal en mi ciudad natal de Chicago el aborto en esa época, mis padres acudieron al consultorio de un médico que le inyectó a mi madre una hormona que debía causar un aborto. No funcionó. Fue varias veces, no funcionó, y después decidió mi mamá que ya no, que iba a tener a ese bebé. Y soy yo, gracias ahora, ella dice, gracias a Dios, obviamente que no funcionó, porque somos... Siempre le digo un chiste, le digo, si hubiera sabido, mamá, quién iba a hacer, no hubieras intentado hacerlo, me dice. Por supuesto que no, pero lo esencial y lo importante es que soy yo ahora quien cuida de mi madre. Mi mamá es soltera, anciana, enferma, y especialmente durante los últimos 4 años ha vivido con nosotros en familia, algunas veces 2 meses, 3 meses, y está muy enferma, y ahora depende de mí para su vida. Y entonces eso es un detalle. El otro detalle que tuvo que ver con cómo el aborto afectó personalmente a mi familia católica. Fue una noticia que recibí o me enteré después, durante la secundaria, de que mi madre sí tuvo otro aborto después de los intentos a abortarme a mí. Y al comienzo eso no lo podía creer, porque había sido criada en escuelas católicas, sabía que era mal el aborto, no se lo hace. Y cuando me enteré, eso sí fue un golpe difícil para una joven de como 16, 17 años, me parece que tenía. Entonces, compartía ese testimonio porque toda la familia aprendió de ese error. Todos involucrados en esas decisiones, esas elecciones, ya se han cambiado de idea, ya saben que eran malas elecciones, que fueron errores, y lamentan la decisión y están conmigo en promover la vida. Y por eso comencé a hacerlo con mi esposo, cantautor, porque él ya cantaba en iglesias, y entonces es él que me invitó a mí a acompañarlo a él en los varios lugares que lo invitaba a cantar. Y así comenzó. Y tú eres traductora e intérprete, esa es la razón por la cual manejas también el español. Bueno, si tú lo dices, ¿no? A veces sí, a veces no. Y esto te ha permitido a ti iniciar un apostolado de defensa de la vida, de la promoción de la evangelización siempre vinculada a la vida, donde una de las cosas que me gusta de tu apostolado, Bridget, es que tú no haces un apostolado exclusivamente centrado en la vida y en el aborto, sino lo haces en el contexto de el plan de Dios, del plan de Dios para la vida de las personas, del plan de Dios para las familias. Sí. Y has dedicado mucho tiempo, sobre todo últimamente, a dar este testimonio, a hacer este apostolado, especialmente con jóvenes hispanos. Sí. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que te ha movido a realizar este apostolado con jóvenes hispanos? Porque hemos coincidido en algunos eventos en los que te has dedicado específicamente a los hispanos. Bueno,
obviamente con el trabajo que hago y hago traducciones de parte, o no solo yo, por favor, permítanme corregirme, porque trabajo con todo un equipo muy sofisticado de traductores. Y estamos todos trabajando, colegas, muy buenos colegas, y entonces trabajamos de parte de diócesis, arquidiócesis, obispos. Y entonces en este trabajo me he encontrado con mucha gente en particular un grupo de personas de México. Me encontré con ellos en el CMN y no un festival, sino como una exhibición de cosas y de negociantes católicos, hombre de negocios, mujer de negocios. Entonces nos conocimos y nos hicimos amigos porque eran los únicos de habla hispana ese año en esa exhibición. Entonces nos hicimos amigos y justo ese año, como 2 días después de conocernos, ellos iban de vuelta a México manejando en un coche enorme con como 12 personas. Pasaban por donde vivíamos y aunque los conocimos solo hace 2 días, los invitamos a quedarse en casa con nosotros. 12 o 10 personas se quedaron con nosotros en casa. Acamparon, básicamente. Exactamente, porque ni tenía la casa preparada, ni sabía si tenía las sábanas limpias ni nada, porque, bueno, básicamente sí, pero uno se prepara diferentemente cuando sabe que está esperando huéspedes. Pero, sin embargo, vinieron a casa, pasaron la noche en nuestra casa, y ¿sabe qué pasó esa noche? Un apagón de eléctrico que jamás pasa en nuestro pueblo. Pero ese apagón creo que fue por la mano de Dios, porque nos obligó a pasar varias horas a la luz de muchísimas velas y nos incentivó mucho a entrar en detalles muy personales de la fe, de familia, de religión. Y en esa noche les comenté a mis nuevos amigos mexicanos de estas experiencias mías, de la vida, de los abortos, del aborto de mi mamá. Varios años después recibo una llamada, nos habíamos mantenido en contacto más o menos, y me dicen que estaban organizando un evento enorme en México, al nombre de Vida Fest, y se acordaban de mi testimonio y querían que compartiera el testimonio en México. No, 10 años no habíamos no habíamos volado a ningún lado durante 10 años. Mi esposo y yo, no sé, criando a hijos, en algún momento ya decidimos, bueno, ya no queremos volar. Pero yo sabía en ese momento que iba a ir a México. Y mi esposo me dice, pero no volamos. ¿Cómo es que vamos a llegar a México? Y le digo, bueno, vamos a volar, porque sé que Dios quiere que estemos. Y me dice, bueno, yo no estoy seguro. Y le digo, bueno, yo sí. Entonces tú tienes que rezar para estar seguro. Y entonces más o menos él recibió una respuesta a una oración hecha, y se puso de acuerdo y los dos fuimos. Y ese Vida Fest fue el segundo en Querétaro. Pues fue septiembre del año 2013. Y comenzó todo un movimiento de Vida Fest por todo México. Me invitaron a asistir no sé cuántos. Entonces eso de volar se puso muy de costumbre con nosotros. No sé cuántos vuelos tomamos en 2 años, después de más de 10 años sin volar. Y eso fue como comencé por lo menos a dar testimonio en, Latinoamérica. 2 preguntas, una para que me la conteste seguida de la otra, Okay. Bridget. Primero, ¿cuál fue la impresión de las masas, digamos así, la audiencia en general ante tu testimonio? ¿Cuál fue la impresión que tú viste, que tú descubriste? Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la reacción de las conversaciones personales que tengo la certeza que se suscitaron después de esto? Porque yo también participo de estos eventos y sé que después de estas conferencias mucha gente se acerca porque quiere hablar personalmente contigo, porque tiene algo que les duele en el corazón y se sienten identificados y quieren tener un
una conversación personal. Entonces, háblame primero de esta reacción masiva, de esta respuesta en estos Vida Fest a los que asististe. Esas son dos preguntas enormes y la primera quiero contestarla diciéndote que sentía de cierta forma privilegiada porque como especialista en comunicaciones, hace 5 años comencé a notar cómo se manipulaba el idioma español para vender el mensaje del aborto. Noté en las traducciones que hacían y que hacíamos nosotros, todos nosotros los colegas, que se comenzó a usar una palabra, interrupción. Y me digo, la primera vez que veo esa palabra, me digo, interrupción, pero ¿qué quieren decir con eso? Y veo por cómo hacemos en la Real Academia Española, sabe que es una interrupción. Una interrupción es algo que no es permanente, una interrupción es una pausa, algo que después se continúa. Y después empiezo a darme cuenta y realmente me da ira que esa manipulación del idioma está comenzando de forma masiva en el idioma español. Entonces, cuando me pidieron dar mi testimonio en México, el Señor me dijo, a mi parecer, o me sugirió, no solo es un testimonio personal que tú tienes que dar sobre la vida en familia de tu madre y todo, sino algo que tiene que ver con el trabajo que estás haciendo. La manipulación del idioma, los engaños lingüísticos, es tu decisión, por ejemplo, es tu elección, por ejemplo, y jamás nos dicen que es una mala elección. Te interrumpo brevemente, Bridget, simplemente para recordarle a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas que Bridget es especialista en el lenguaje. Ella estudió específicamente idiomas y se especializó en el tema de traducciones. Tiene una empresa muy importante de traducción y como es una de las pocas especialistas en temática religiosa y católica, tiene muchísimos clientes que son obispos, arzobispos, diócesis, arquidiócesis, organizaciones canónicas que recurren a ella para la traducción. En consecuencia, esta sensibilidad de Bridget a la manera de utilizar el término interrupción, que efectivamente significa una pausa, pero que de pronto acá se estaba utilizando como una pausa sin fin. Se estaba hablando del poner fin a una vida con este eufemismo de interrupción del embarazo para ser utilizado como sinónimo de aborto. Claro, y una manera de ocultar lo que es realmente, porque un aborto suena feo. Nadie quiere decir esa palabra porque suena feo, pero si estamos animándole a la gente a optar por un aborto, porque tenemos que ocultar lo que realmente es. Además, derechos reproductivos. Eso es otra cosa que comencé a ver mucho en varios documentos que leía. Derechos reproductivos realmente no tiene que ver con derechos reproductivos. Si están hablando de derechos antirreproductivos que claman derechos a abortar, pero no lo dicen así, porque es otra manera de, sino engañarnos, de ocultar la realidad de lo que es. Y para mí una buena educación, un buen entendimiento es esencial para cualquier elección. Y si van a animarnos a tomar una elección cualquier, merecemos toda la información. Merecemos saber lo que es al fondo. Y entonces este tipo de palabras comenzaron a enojarme y decidí con el testimonio que di en Querétaro que iba a incluir este tipo de ejemplos para comenzar a educar a la gente
de cosas que ya vimos aquí en los Estados Unidos. Ya sabemos que en la década de los 70, 80, manipulaba el idioma de forma igual, pero no sabíamos, creíamos, comíamos toda la mentira. Y entonces decidí que con un testimonio que se enfoca, por lo menos en parte, en este tipo de engaño, podemos saltar o podemos evitar perder 20 o 30 años en la lucha pro vida. Y me dio tanto gozo, me dio una sensación de gozo, porque sentí como que realmente puedo ser una buena apóstol en esto, con mi trabajo profesional, incluyendo lo que tengo el privilegio de compartir con tanta gente, porque ese año en Querétaro acudieron más de 20,000 personas. Wow. Al Estadio Corregidora. 20,000. Un día lluvioso, frío, muy feo, pero autobuses llenos de gente, increíble, que para mí me dio tanta fe, me hizo mi propia fe mucho más fuerte, me dio más ánimo para ir en adelante. Entonces, incluí en mi testimonio esa parte. Eso es la respuesta a tu primera pregunta, cómo es que entré en el trabajo pro vida en Latinoamérica. De México ya una vez fui a Costa Rica y veo invitaciones de varios lados, y con mi trabajo profesional tengo que hacer un buen horario, un programa para ver qué puedo hacer o no, pero considero todo. La segunda parte de los momentos personales o las respuestas personales de la gente. Sí, de las personas que se acercan a ti y dicen, Bridget, necesito hablar contigo en un rinconcito, ven a mi costado, quiero contarte. ¿Qué tipo de experiencias escuchas y qué tipo de respuestas Dios inspira en ti para darle a estas personas? ¿Y cuántos cuentos te podría contar? Pero se me ocurre... Tenemos tiempo. Bueno, entonces comencemos con una chica en Durango. Cuando fui a Durango, tuvieron una muy linda conferencia en Durango. Y un muy buen sacerdote, que lo había conocido 2 días o un día antes de la conferencia, me tomó al lado y me dice, mira, conozco a una chica que está para abortar. Ya tiene programado el vuelo, va a Ciudad de México, ya tiene todo programado, parece decidida. No sé si la podremos convencer a cambiarse de idea, pero pudiera hablar con ella antes de la conferencia. Le digo, por supuesto, padre. Y entonces me tocó hablar como a la 1, a las 2, no me acuerdo. Por la mañana, por las 10, las 11, primero le doy mucho crédito a esa chica por tomar la decisión de hablarme. Ella por lo menos dejó abierta la puerta, y ella tomó el primer pasito, y le doy, pero requiere de mucha valentía. Y me habló mucho, pero tenía una actitud más bien norteamericana, y eso me sorprendió un poco porque había pasado mucho tiempo con la gente mexicana y la actitud era muy diferente, muy moderna. Tenía su trabajo. Ya no podría tener un hijo en este momento, no sabía si quería casarse con su novio, tal vez sus colegas en el trabajo se burlarían de ella, todo eso, y ya tomó la decisión. Dijo ella. A la vez noté, permitiéndole a ella hablar, porque ella tenía que contarme a mí todo antes que yo hablara una palabrita, noté que también mencionó cositas como, tal vez mi bebé es una niña, tal vez sería una mujer profesional como yo, tal vez se parecería a mí. Entonces noté que ya formaba una conexión con esa criatura que decía que iba a abortar. Y siempre le digo a mis hijos que es muy importante la manera en que comunicamos con la gente. Yo le podía decir a ella cualquier cosa, pero ella tenía, puse la verdad en la cuchara, y fue ella que tenía que abrirme la boca solo un poquito para que la metiera
Pero si no, mi verdad no puede influir en ella para nada. Pero ella sí abrió la boca un poco y permitió entrar un poquito la verdad, y después la invité a quedarse para escuchar mi testimonio a la 1, a las 2. Se quedó. Media hora después nos reunimos otra vez, ella con lágrimas, y de repente aparece el novio, que él por la mañana no estaba, y ella me dijo que tomó la decisión de no abortar, de que se dio cuenta del error que hubiera sido y que no puede hacerlo. Y eso es un cuento, una historia que pasa mucho y ha pasado muchas veces. ¿Y qué dijo el novio ahí? Y porque le dije a ella, porque ella se quejaba de eso, que no sé si quiero casarme con él. Y le dije, tú no tienes que saber las respuestas a todas estas preguntas, a esas cosas en este momento. Tú no se sabe si te vas a casar con él. No tienes que saber, solamente tienes que saber que tienes por dentro una criatura propia, tuya, con tu sangre. Y tú eres la mamá. Más allá de eso, los otros detalles se solucionarán por sí mismos. Y entonces hasta en ese momento no sé qué pasó, no sé si se casaron, pero sí sé, y a través de este padre, que se llama Padre Enrique, que sí dio a luz y tuvo, creo que fue un niño. Eso es un lindo cuento que me acuerdo, porque me acuerdo especialmente porque en su actitud noté el cambio que desgraciadamente está cambiando en nuestros países latinoamericanos. Me considero guadalupana y por eso me considero medio latina. Ese cambio ya que está comenzando, que tenemos que parar, tenemos que enfrenar, tenemos que tratar a través de la educación de retrocedernos a la verdad, ¿no? Bridget, mira, me interesa seguir profundizando mucho más en tus experiencias y en el mensaje, cómo has ido afinándolo, especialmente para la gente joven, sí, en este deseo de decir la verdad. Pero me gustaría que antes que fuéramos a la pausa nos dieras tu página web, nos dijeras tu página web para aquellas personas que quieren ponerse en contacto contigo. Gracias, es probuenaelección.com. probuenaelección.com. Ya saben, pueden contactarse con Bridget en probuenaelección.com para que aquellos que quieran recibir su testimonio, la tremenda experiencia provida que tiene, eso creo que va a ayudar muchísimo a tanta gente que está esperando recibir ese testimonio. Nosotros vamos a irnos a una pausa y vamos a volver muy pronto con nuestro programa Cara a Cara, y tan pronto regresemos de la pausa vamos a conversar con Bridget sobre esta experiencia específica con los hispanos y especialmente con los jóvenes hispanos, y cómo podemos hablar de una pequeña y creciente revolución a favor de la vida. Volvemos inmediatamente después de la pausa, estamos en Cara a Cara, no se vayan. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara aquí en EWTN desde los estudios de Orange County en California, y tenemos a nuestra invitada Bridget Hyla, con la que estamos conversando animadamente sobre este creciente y exitoso apostolado para combatir
la batalla ideológica lanzada contra nuestros países para tratar de convencernos de legalizar el aborto y de que el aborto legalizado es un bien para la sociedad cuando sabemos que es una auténtica catástrofe. Y en ese sentido, Bridget, tú has venido realizando un apostolado y un trabajo muy encaminado a tratar de hacer comprender a nuestros jóvenes cuál es la verdad que está detrás del aborto. Tú te has graduado en la Universidad de Stanford, eres una mujer con muchas calificaciones intelectuales, tú y tu esposo son personas muy inteligentes. ¿Cómo han ido utilizando su inteligencia para ir adaptando el mensaje? ¿Qué es lo que han visto que es necesario hacer comprender a los jóvenes hispanos y a los jóvenes en general respecto de la causa de la defensa de la vida frente al mito de que el aborto es un derecho y es una elección que nos hace más libres, que nos hace democracias más exitosas y que nos hace naciones más modernas, entre comillas? No, para nada. Primero comienzo con mis propios hijos. Y creo que es fundamental una muy buena comunicación en casa. Creo que estamos perdiendo la comunicación con tantos dispositivos electrónicos, correo electrónico, textos. La cantidad de comunicación que tenemos es enorme, pero la calidad de comunicación que tenemos ya casi no existe. Y creo que para hacer que nuestros jóvenes aprendan a respetar la vida, tenemos que primero tocarles. Tenemos que llegar nuestro corazón al de ellos. Tienen que confiar en nosotros y eso comienza con una buena comunicación. Mi abuelo dijo una vez que todos tenemos 2 oídos y una boca y deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y es importante con hijos especialmente escucharlos y no solo hablar y hablar, porque a veces notamos como padres que, bueno, están escuchando, pero no tanto. Pero sí quieren que nosotros los escuchemos a ellos. Necesitan eso para forjar esa intimidad entre padres e hijos. Y eso es donde comienzo. Y de ahí, cuando confían en ti, respetan tus ideas, respetan tus opiniones. No siempre están de acuerdo con tus opiniones, pero por lo menos te dan la palabra para presentarles lo que piensas. Mis hijos todos respetan y tengo esa bendición que por lo menos me permiten hablar, y si están de acuerdo dicen bueno sí o bueno no, y hablamos del porqué de eso al otro. Y creo que entonces en un ámbito general tenemos que primero llegar a comunicar con los jóvenes de forma sencilla. Para mí eso tiene que ver con las palabras, y comienzo con la diferencia entre una elección y un aborto, o pro vida, que somos todos nosotros, y proelección. ¿Por qué si el opuesto de la vida es muerte, por qué los proponentes del aborto no se llaman pro muerte? ¿Sabes, Alejandro, que muchos jóvenes ni piensan en eso? Solamente lo toman por, bueno, así es la cosa, somos pro-choice, pro-elección. Pero si desciframos la palabra y les enseñamos, pero ¿qué tipo de elección es? Una elección a matar, una elección en el contexto de un suicidio asistido, una elección de matarte a ti mismo. Están poniendo ya hasta eso bajo el umbral de la elección, cuando son dos cosas totalmente distintas. Eso es otro tema que está comenzando a enojarme un poco. Pero con la elección, comencemos con eso. Si vamos a decir que es tu elección, ¿qué tipo de elección es? Y para mí, comunicándome con mis hijos y con el público cuando me permiten, cuando me invitan, trato de hacerlo de forma sencilla, básica, y como no manejo el español como ustedes, para mí es más fácil y
Creo que me ayuda mucho que tengo que hablar con una sencillez que le llegue a la gente. Porque eso de un poco más complicado ya... No, hasta en inglés hablo así, porque así se comunica, se entiende mejor. Cuando hablas de la sencillez en tu manera de comunicarte, Bridget, ¿nos puedes poner algún ejemplo? Me gustaría sobre todo ver cómo utilizas tú los casos de la vida real, cómo utilizas tú los ejemplos, qué tipo de razonamientos les propones hacer cuando estás en una audiencia de jóvenes. Piensa en una de tus últimas exposiciones y lo que propusiste y lo que escuchaste en respuesta de estos jóvenes. Yo escuché, yo creo, un ejemplo muy claro, algo que me acuerdo que pasa muchísimo, es la palabra interrupción. Porque lo que quieren los jóvenes que están decididos a luchar por su fe y son pro vida, quieren herramientas persuasivas, pero a veces se encuentran ellos mismos sin saber cómo responder. Y entonces cuando les das esas herramientas persuasivas, van como, ¡ay, qué bueno! Eso sería de ayuda en mi próximo argumento con alguien pro elección. Entonces, cuando hablo de la palabra interrupción, en el caso del uso de esa palabra para un aborto, y juntos desentrañamos la mentira. Cuando ellos se den cuenta y van, sí, lo capto, lo entiendo, y así es algo que llega hasta las intimidades de su próximo ser y se sienten capacitados para luchar. Y quieren sentirse capacitados, quieren sentirse como que eso de luchar a favor de la vida tiene sentido y que es razonable y que es atractivo, porque realmente es muy atractivo trabajar a favor de la vida, y necesitan estos argumentos porque el mundo en que viven está arrojando todo tipo de mentira contra ellos, y es difícil para ellos. Tenemos un muy buen amigo, como mencioné, como sabes, como mi esposo es cantautor, un buen amigo nuestro es un productor, ganador de un premio Grammy. Y él es muy famoso, trabaja con músicos muy famosos, pero a la vez es muy buen católico. Y nos ayudó, de hecho, en una producción que hicimos a favor de los sacerdotes durante el año del sacerdocio. Lo elegimos justo porque sabíamos de su catolicismo y que tendría la sensibilidad correcta. Pero él una vez les mencionó a mis hijos algo que creo que les ayudó mucho. Y él asiste a los premios Grammy todos los años y dijo, ¿sabes qué? En Hollywood, en inglés te lo digo primero y después lo traducimos juntos, dice que en Hollywood it's all about the sizzle and not the steak. Entonces dice que en Hollywood lo que están vendiéndonos son puras chispas, pero no el filete. El filete jamás llega. Y están entonces vendiéndonos imágenes, mentiras, chispas. Escuchamos el filete chisporrotear, olemos el olor, pero nunca recibimos el filete. Claro, y estamos allí babeando, esperando el plato, pero jamás llega. Y los jóvenes esperando este plato, que piensan que va a llegar a través de los medios seculares, jamás llega. Y tenemos que enseñarles que sí hay un plato con un filete verdadero y se llama Jesucristo. Y se lo encuentra en nuestra iglesia. Y esa lección que le enseñó a él es el tipo de cosa que me gusta tratar de enseñarle a los jóvenes cuando les hablo. Y reciben los argumentos y las herramientas persuasivas con mucha facilidad, mucho agrado, muy agradecidos. Y tenemos que capacitarlos así. Y la comunicación es nuestra herramienta como padres, y tú como locutor es nuestra herramienta. Bridget, una de las cosas que me parece más atractivas
y sobre todo para la generación que llamamos millennials o millennials, es que ellos quieren argumentos, quieren poder tener capacidad de argumentar, de defender, de explicar su fe, pero también tienen una tremenda sensibilidad frente a los testimonios, a los ejemplos de vida, a los casos. Y yo creo que uno de los éxitos de tu apostolado radica precisamente en el hecho de que tú puedes contar también tu propia experiencia de vida, puedes contar tu propia experiencia de familia. ¿Tú recuerdas algún testimonio importante que un joven o alguna joven en alguno de estos Life Fest, en alguno de estos eventos, haya compartido, que haya realmente impactado y movido a los jóvenes a hacer, a militar con mayor valentía en la causa Provida? Tantas veces. Estoy, bueno, en este momento solo pensando en una chica que me acercó y no fue exactamente fue un momento de reconocimiento dentro de su propia ser, de que tenía que confesar el pecado de haber abortado. Y esta chica me abrazó, me dijo que durante varios años no podía perdonarse a sí misma, pero después del testimonio y la conferencia de ese día, ya se dio cuenta que Dios quiere amarla. Y eso es importante enfatizar cuando hablamos de la misericordia, y los que se piensan no dignos de la misericordia de Dios, eso es mentira. Es una mentira de doble filo que nos arroja el demonio, porque nos hace abortar diciéndonos que es bueno y después nos dice, bueno, pero tú no eres digna de misericordia de Dios. Y entonces se dio cuenta ella que sí es digna de la misericordia de Dios y que Dios sí quiere amarla. Eso es todo lo que quiere nuestro Dios. Quiere amarnos. Y sin que nos perdonemos a nosotros, es más difícil para Él amarnos. Y entonces en eso sí fue un momento fuerte para mí, porque las lágrimas que salía de ella y la sensación de haberle ayudado te llena, te da, bueno, es la vida para mí. A mí me dio vida a mí. Y Bridget, el Papa ha proclamado un año de la misericordia que comienza el 8 de diciembre. De este año existe una gran expectativa. No hace poco publicó la carta apostólica con la cual anuncia este año de la misericordia. Y una de las cosas que anunció y que a mucha gente le ha sorprendido, porque no sabían que la Iglesia, por supuesto que perdona y absuelve en circunstancias especiales, pero perdona y absuelve el pecado del aborto, el Papa ha dado esta capacidad, esta potestad a todos los sacerdotes a perdonar los casos de aborto, para que puedan reconciliar los corazones de muchas personas. ¿Qué piensas tú de esta decisión? Y tú que predicas tanto la misericordia, ¿cómo te sientes con este año de la misericordia? ¿Cómo crees que va a influir eso en tu apostolado y en tu prédica en este año que se viene? Wow, muchas cosas a la vez se me ocurren. Primero fue mi papá, curiosamente, que me llamó cuando escuchó la noticia de ese anuncio del Papa, que le dio mucho gusto de que pronunció formalmente nuestro Papa sobre el aborto, porque no se dice mucho oficialmente del aborto en nuestra iglesia. Y para mi papá noté un sonido de perdón, un sonido de alegría en su voz. Entonces, eso es curioso notar. Creo que es importante que por anunciarlo, los medios seculares no traten de convencer a la gente que con este anuncio nuestro Papa esté diciendo que no sea gran pecado el aborto, porque obviamente no está diciéndolo. Eso
ese peligro siempre existe con los medios seculares, los medios comunicativos. Entonces, con eso tenemos que tener cuidado, y si vemos cosas en las noticias que sugieren eso, como buenos católicos deberíamos estar listos a enfrentarlo con buenos argumentos. El error, el pecado del aborto es igual, pero la misericordia más fácilmente accedida creo que es muy bueno, porque en cualquier situación, en el mundo en que vivimos, cuanto más fácil recibir y reconocer que podemos recibir la misericordia, creo que es bueno para nosotros como un pueblo, como un mundo. Ahora, yo te confieso, Bridget, que hay algo que me cae bien del hecho de que la prensa secular, incluso la prensa que no simpatiza con la defensa de la vida, esté ahora anunciando que el Papa ha concedido el perdón al aborto. Sí. Porque sin quererlo lo que está diciendo es que el aborto es un mal que requiere perdón. Sí, entiendo. La narrativa secular siempre ha sido: el aborto no tiene nada de malo, claro, es una elección, es algo que hacemos con toda libertad. Y sin embargo, ahora, al decir que la confesión es algo a lo que se puede acceder después de cometer el aborto, sin quererlo nos está diciendo un mensaje para nosotros importante. Tiene toda la razón, eso es un muy buen punto de destacar. Solo digo que creo que es importante mantenernos al tanto de cómo maneja el resto de la noticia la prensa secular, pero el punto que destacas es muy bien hecho. No, y nosotros sabemos que nuestro Papa Francisco, la prensa lo manipula de arriba para abajo. Por supuesto, y lo toma fuera de contexto. La cantidad de aclaraciones que yo tengo que hacer en cámara o en mis puntos de vista, en el podcast, de cosas que le atribuyen al Papa son numerosas, ¿no? Sí. Pero definitivamente lo bueno que sabemos es que en este año de la misericordia, convocar, como ha convocado él, a algo tan bello como es que la misericordia se extienda para todos aquellos que le necesitan, creo que va a producir frutos que son muy positivos para nuestra causa de la defensa de la vida, ¿no? Y yo, siendo más que guadalupana, media polaca, yo también con la hermana, la Santa de la Misericordia, Kowalska, con ella siendo polaca como yo, estamos muy, nos encanta mucho la misericordia. La misericordia divina es una devoción muy popular en nuestra casa, en nuestra familia. Que sientes que Sor Faustina es como una hermana espiritual tuya. Claro, y ella le ayudó mucho a mi papá durante los años de su propia conversión, hacia su matrimonio por la iglesia. Bellísimo, y bendito sea Dios por eso. Bridget, tú has estado también, nosotros tuvimos una oportunidad en que nos encontramos con ocasión de la Marcha de la Vida, y donde la gran mayoría de personas que estaban asistiendo eran jóvenes. En tu experiencia, en estos años en que has ido a buscar, a encontrarte con los hispanos en estas distintas conferencias que has estado dando en México o en otros lugares, o incluso con hispanos en Estados Unidos, ¿te llama la atención esta presencia creciente de jóvenes? ¿Por qué crees tú que tantos jóvenes se acercan a este tema, y qué te dice a ti sobre el futuro de la causa Provida? Ay, Alejandro, creo que tantos jóvenes están tan vacíos y por eso están acercándose a esta verdad, a esta lucha. Algo ven que los llena y que ven que necesitan. Y entonces muchos, creo que sí es impresionante ver la cantidad de jóvenes, no solo en mi país, sí, pero muchísimos en Latinoamérica. Y creo que en Latinoamérica es donde necesitamos apoyar en ustedes para seguir adelante con esta lucha. Tuve el privilegio de llevar a mi hijo menor a México en la última ponencia que di.
Y él mismo, él notó la fe de los jóvenes. Él tuvo una muy linda oportunidad de celebrar su quinceañera, o no, para un chico no es una quinceañera, pero 15 años en México. Un quinceañero de varón. Eso fue. Y entonces le dieron una fiesta grande, le pusieron torta en la cara y todo eso, pero un grupo muy lindo de católicos comprometidos. Y él me dijo algo después que resonó hasta con el obispo en la conferencia. Y me dijo, mami, ellos aquí en México no saben lo que tienen. Nosotros y mis amigos en los Estados Unidos, hasta los que decimos que somos católicos, estamos perdiendo la fe. Aquí la fe católica todavía existe y ellos no deberían despreciar lo que tienen. Y eso se lo mencionó mi hijo al obispo, porque almorzamos juntos y el obispo lo mencionó en la última charla que tenía en ese evento. Creo que tuvo mucha razón, y para todos los latinoamericanos, los jóvenes que están escuchando, el tesoro de la fe es enorme, es grande, no se lo pierdan. Es algo que muchos de nosotros, desgraciadamente, y no quiero hablar, con desprecio contra mi propia gente, pero estamos perdiéndolo en mi país y necesitamos de ustedes para ayudarnos a reencontrarlo. Le ayudó mucho a mi hijo y fortaleció mucho su fe. Bridget, dices algo muy importante y algo además de lo que yo estoy convencido, es decir, la enorme responsabilidad que tenemos en nuestros países de habla hispana de mantener la fe, pero especialmente de una responsabilidad que pesa sobre nuestros hermanos hispanos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué recomendaciones haces tú como una norteamericana que ha cruzado y que cruza constantemente la frontera cultural, porque conoces tan bien a los hispanos, te comunicas tanto con ellos, tienes tantos años compartiendo tu experiencia y evangelizando? ¿Qué recomendaciones les haces para avivar la fe? Porque nosotros sabemos que la fe no se conserva, si se conserva se apaga. La fe hay que avivarla, hay que hacerla crecer, porque o crece o muere, no existe estado intermedio, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son las insistencias sobre los que tú constantemente presentas durante tus encuentros con los jóvenes hispanos católicos? Creo que habrían dos recomendaciones. La primera, para los padres: no tengan miedo de sus hijos. Ustedes, muchos hispanos, vinieron a este país para hacer una mejor vida para sus hijos. Y los hijos norteamericanos, latinoamericanos, entienden dos culturas que los padres no entienden. Y entonces veo como un desequilibrio. Es como que los padres tienen menos importancia en la familia que los hijos. Y son los padres que están trabajando y que están cuidándolos. Entonces, para los padres, que se pongan fuertes, que no tengan miedo de los hijos, porque sus hijos tienen mucho que aprender. Que no pierdan su cultura, sus raíces, su fe, porque es parte de la esencia de quienes son como hispanos. Y para los jóvenes que me entienden bien como norteamericanos, latinos norteamericanos, sus padres los amaron tanto como para venir acá, para darles algo que pensaban que no tenían. Hay que ayudarles, hay que apreciar lo que están esforzándose para darles, hay que amarlos y más que cualquier otra cosa, aprecien su cultura latina, que es bellísima. Aprendan de la cultura, aprendan mucho más de lo que están enseñándoles en mi país, porque vienen de otro lugar. Y como mencioné, como mi papá, cuando reconecté con mi papá, conocí a mí misma a través de conocerlo a él. Ustedes, jóvenes, van a conocerse a ustedes mismos reconectándose con sus raíces latinas.
y con sus raíces latinas de fe, por supuesto. Por ¿no? supuesto, porque en eso, bueno, la fe, bueno, la cultura latina depende en gran parte de la fe católica. Efectivamente. Bridget, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. Quiero que una vez más nos des tu página web para los que quieran compartir y contactarse contigo. Gracias, es probuenaelección.com. Probuenaelección.com es la página donde pueden ponerse en contacto con Bridget Heilac, con su esposo y el maravilloso apostolado que ellos realizan. Quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado en este programa especial de EWTN, donde hemos tenido la bendición de tener a Bridget y con esta enorme pasión evangelizadora y provida. Quédense ustedes con la mejor programación, la de EWTN, y ya saben, no dejen de escribirnos a EWTN, cara@ewtn.com y a buscar los programas que poco tiempo después de su emisión subimos a internet, que pueden ver en youtube.com/EWTN Español. Ahí es donde pueden encontrar estos videos, la entrevista que hemos tenido con Bridget, para compartirla con otras personas y para que muchas más personas, muchos más hispanos, especialmente jóvenes, se puedan edificar con este mensaje evangelizador y este mensaje esperanzador de defensa de la vida. Gracias por habernos acompañado en este programa. Los dejo, como digo, como siempre, con la mejor programación católica EWTN. Contamos con sus oraciones y no dejen de ayudarnos con sus oraciones, con su apoyo económico. Soy Alejandro Bermúdez y hasta la próxima con Cara a Cara. El Señor los bendiga.